La historia responde a una necesidad innata en el ser humano, que necesitan, ¿verdad? Que se preguntan de cuál fue su pasado, cómo se llegó al presente. El conocer nuestro pasado es fundamental para todos los seres humanos. Nos pone en contexto, en dimensión de nuestro presente, nos ayuda a entender, a comprender lo que vivimos actualmente. Pero siempre una explicación de por qué estamos en donde estamos tiene que ver necesariamente con la historia. Aunque la desconozcamos, está en nuestras acciones, está en nuestras actitudes y además siempre hay la acción de presente, siempre está vinculada a la acción de futuro. El instituto, el entonces Centro de Investigaciones Históricas, surge en 1975 por un convenio UNAM-UABC en un momento de descentralización de la investigación histórica. Era un momento de que más allá de las instituciones y del conocimiento histórico que se generara desde el centro del país, había una necesidad de que cada una de las regiones del país conociera y escribiera su propia historia. Es una relación que surge entre el doctor Miguel León Portilla, el doctor David Piñera Ramírez y el entonces rector, el ingeniero Luis López Moctezuma. ¿Qué contexto es este? Es que ha cobrado en la década de los 60s y 70s una particular importancia el noroeste mexicano. Hay varios temas ahí que hacen que haya una descentralización de actividades académicas hacia el noroeste. El CICESE, CEFNOMEX, que después Colegio de la Frontera, el mismo INA. Hay una preocupación legítima de don Miguel León Portilla, que tiene en ese momento a un estudiante, que es el actual doctor David Piñera Ramírez, y ve la posibilidad de la idea que él tenía de establecer un centro de investigaciones históricas en un lugar en la frontera. Y en ese contexto nace nuestra unidad académica como un esfuerzo conjunto de la UNAM y de la UABC, ¿verdad? Que se conjunta en la creación del Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC, con el objetivo de desarrollar investigación en el campo de la historia regional. Pues a partir de su fundación en 1975, encontramos una primera etapa que podemos denominar de compilación, de reunión de documentos. Hacer acopio de fuentes documentales que, repito, encontramos en buena medida en archivos y bibliotecas de Estados Unidos, ¿verdad? Así como repositorios del centro del país. Una etapa de 75 a 91, donde las obras tienen mucho de testimonial, son compilaciones, hay más una respuesta a una tradición historiográfica previa al instituto, pero a partir de lo que yo considero que es fundacional, el proyecto del Archivo General de la Nación, que en ese momento desarrolla la maestra Aide Grijalva, el doctor David Piñera, Jesús Ortiz Figueroa, que era el director del instituto, y Jorge Martínez proponen que, aprovechando la estancia ya, se arme un equipo para construir un archivo documental en base al Archivo General de la Nación. Yo eso lo considero muy importante, una etapa
¿sí? En donde proveerá de materiales diferentes para poder ir creando un archivo especializado con oportunidades de investigación distintas. Hay una primera obra que se llama Panorama Histórico de Baja California, que podemos considerar que es la primera obra integral que da cuenta de la historia regional en sus diferentes etapas. Hay una serie de publicaciones también enfocadas a la historia de cada una de las localidades, Ensenada, Mexicali, Tijuana. Se hacen estudios muy importantes sobre la historia del siglo XIX, los terrenos, las compañías colonizadoras, y ya conforme fueron pasando los años, las décadas, se fueron sumando investigadores, se hicieron estudios más de historia empresarial enfocados al estudio del siglo XX, ya de manera más temática, y también estudios sobre el agua, las relaciones México-Estados Unidos. Otra etapa que encontramos es cuando se vincula la investigación con la docencia. Todos los años anteriores, pues nosotros estábamos solos, ¿verdad?, realizando investigación. Pero acá ya la conjugamos con la docencia, ¿verdad?, en coordinación con la Facultad de Humanidades, específicamente la carrera de Historia. Y daría un giro, evidentemente, con la formación del programa de maestría y doctorado en Historia. Y lo dije en su momento, en el 2009, se lo dije a los compañeros en ese momento, el instituto va a ser otro, ¿sí? Tenemos que actuar con diferentes reglas y pensar diferente. Yo por eso ubicaría en una tercera gran etapa, ¿sí?, que el programa de maestría y doctorado ha obligado, forzado y ha planteado retos muy importantes a partir, pues, de su apertura. Creando elementos, pues, con una preparación de alto nivel para la investigación y la enseñanza de la historia. Porque más o menos del 2015 hacia acá empezó a haber una renovación del personal, y eso por supuesto plantea retos, plantea modificaciones, plantea cosas importantes para hacer el futuro, y obliga además, porque ha cambiado la forma de hacer investigación, han cambiado el tipo de proyectos. De tal manera que se conserva hasta el día de hoy una línea de historia regional, es nuestra área de estudio, la Baja California, aunque ahora centrada en temáticas contemporáneas, estudios sobre género, mujer, medio ambiente, procesos económicos, sociales, migración, pero siempre centrados en la Baja California, o teniendo como escenario de estudios Baja California, el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos. Los resultados que entregamos a la sociedad, quienes integramos la comunidad del Instituto de Investigaciones Históricas, donde está obviamente su personal académico, pero también sus estudiantes y egresados de los posgrados que se ofrecen en el instituto, donde todos sumamos esfuerzos. Somos 12 investigadores, pero ya tenemos 4 generaciones de doctorado, de egresados, 6 de maestría, quienes con sus investigaciones han ido sumando a ese conocimiento de la historia regional, con nuevas preguntas, nuevas perspectivas, tratando de resolver nuevas problemáticas, porque la historia no se debe de entender como algo antiguo, como algo ajeno, sino es algo que está en constante construcción, en constante revisión. Yo pienso que objetivamente
La podemos calificar de una labor positiva, los distintos elementos que integramos el instituto y la universidad de la que formamos parte, pues han tenido el tino de marcar políticas que han permitido que el instituto esté cerca de la comunidad, retribuir, ¿verdad?, con investigaciones que respondan a las necesidades de la comunidad, ¿verdad? Y pues aquí estamos en el panorama nacional, ¿verdad? Son pocos los institutos que existen en el país, los institutos de investigaciones históricas, o sea, unidades académicas dedicadas ex profeso al estudio de la historia. La forma en que estamos viendo la historia ahorita obliga a hacer y a conocer más o menos a profundidad otras áreas del conocimiento, como puede ser la biología, obviamente la geografía, saber más de los hábitats para poder entender la complejidad en la que estamos. Y eso yo pienso que son retos de una historia cada vez más global a la cual tenemos que atender. Y una condición histórica de una historia en movimiento. No es una historia fija, sino en movimiento. ¿Por qué? Porque una generación va a ver distintos los problemas y por tanto los abordajes van a ser diferentes. Es decir, hace que la historia no sea fija, nunca está fija, siempre está en movimiento. Son más de 4 décadas en los cuales se mantiene este interés y esta oportunidad de ser un referente en la generación de conocimiento histórico sobre Baja California y el noroeste de México. Creo que la divulgación es uno de los retos que tiene este instituto y en general el mundo académico. El continuar con programas educativos de calidad y tal vez en el futuro extender esa oferta educativa y hacernos presente en todos los ámbitos. Colaborar con otros sectores de la sociedad. Creo que uno de los principales retos es eso, cómo interactuar, cómo crear esa conciencia histórica más allá del mundo académico. Y nosotros aquí estamos, ya con 47 años de vida y viento en popa.